Seguimos con la clase de historia. En el capítulo 31 vemos la conquista de los árabes y vamos a ver el surgimiento del mahometanismo o del Islam. Ya vemos el fundador, hermanos, del Islam, bueno, en sí se conoce como su principal profeta, Mahoma. Y bueno, ellos decían y creían que era la continuación de la revelación de Dios que había dado a los profetas del Antiguo Testamento. Y en Jesús decían, ellos creían que era un buen profeta, pero que no era divino, pero sí un profeta que debía ser obedecido. Bueno, así nace el Islam, que hoy en día es la segunda religión más grande del mundo y que se cree que está creciendo a pasos agigantados, y a los cuales hay que compartirles el evangelio para que reconozcan que Jesucristo no solo es un profeta, un buen maestro, sino que es el Hijo de Dios, sino que es el Salvador del mundo y que murió y resucitó y que Él es el único que los puede salvar. Así que esa es la historia de cómo nace el mahometanismo, que tiene 5 puntos principales, que su principal lugar de adoración está en la Meca, allá en Arabia, donde según allá se le reveló Dios a través del ángel Gabriel a este profeta llamado Mahoma. Por eso se le llama mahometanos. Bueno, la 13 nos decía que arrebataron las conquistas musulmanas a la cristiandad y cuáles son las 2 únicas ciudades o patriarcados que quedaron el cristianismo. Bueno, tristemente, hermanos, los musulmanes arrebataron todos los conceptos de Jerusalén o el patriarcado de Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Cartago. Solo 2 ciudades quedaron para disputarse la hegemonía de la cristiandad, si tú quieres ortodoxa, y fue Roma y Constantinopla, la cristiandad de sana doctrina. Hermanos, fue mucho lo que arrebataron y el Islam ha ido creciendo a pasos agigantados. Por eso es que hay tantos queriendo alcanzar a musulmanes para Cristo. Le damos gracias a Dios por esos misioneros que hacen ese trabajo entre ellos. Bueno, llegó el régimen de los carolingos, ¿sí? En el capítulo 32, y hay algo importante que dice la pregunta 13, ¿de qué estaba convencido Carlos Magno? ¿Y cuál fue su base para dominar a los sajones después de tantas rebeliones? Bueno, es que él decía que si los sajones aceptaban el cristianismo y se bautizaban, perderían el carácter aguerrido, violento, y aceptarían buena parte de la cultura de los francos. Y así fue. El bautismo, dado que creían que una vez bautizados sus dioses los abandonaban a ellos y se negaban a rebelarse de nuevo para ser bautizados, así que no tenían otra más que seguir al cristianismo. Ese método lo usó Carlos Magno, a veces con guerra, a veces con violencia, pero bueno, fue logrando que muchos sajones y anglos, ¿verdad?, fueran tomando la decisión de ponerse en las filas del cristianismo. Es interesante, pues después la cultura anglosajona es la que se va a encargar de esparcir el evangelio, ¿sí? Muchos ingleses, llevarlos tanto a las colonias americanas como a muchas otras partes del mundo. Ahora, en la 15 nos dice que cuál fue el asunto del sistema feudal y cómo afectó a la iglesia. Consistía en la jerarquía basada en la posesión de tierras. Ese es el feudalismo, en la que cada señor feudal, al tiempo que recibía el homenaje de sus vasallos, le debía un homenaje semejante a otro señor que estaba arriba de él. La tierra que el vasallo recibía eran los feudos, de ahí el nombre, y el vasallo le juraba fidelidad. Y era un asunto de compromiso, de feudalismo, que hacían, hermanos, ligaduras. Lo triste es que la iglesia se metió en todo ese asunto. Muchos de sus líderes, obispos, papas, eran, hermanos, tenían gente, ¿verdad?, comprometida con ellos a través del sistema feudal. La 16 nos dice cuál fue la controversia teológica más importante que tuvo lugar en el periodo del carolingo. Y tiene que ver con la palabra filioque. La palabra quiere decir y del hijo. Y es clave, hermanos. La iglesia oriental decía en el credo y del Espíritu Santo que procede del Padre. Así decía el credo niceo. Y lo que hicieron es que algunas iglesias occidentales decían también y del Espíritu Santo que procedía del Hijo. Pero el asunto es que eso no lo aceptó. Y esa fue la controversia filioque. No aceptaban que dijera del Hijo porque así no decía originalmente el credo. El asunto no era tan complicado, pero bueno, eran tan estrictos y tan ortodoxos que no quisieron que se le pusiera que el Espíritu Santo también procedía del Hijo. Cuando en la Biblia también vemos que la Biblia habla de que Jesucristo enviaría al Espíritu Santo, que sería dado del Padre, pero que Él le diría al Padre que lo enviara. Entonces, era importante decirlo, pero ellos hicieron eso una controversia y eso hizo una división entre la iglesia
del occidente, o sea, la base en Roma, y la iglesia del oriente con su base mayormente en Constantinopla. Ahora, la solución que tomó el Papa de tomar el partido entre los francos y los bizantinos y qué resultado trajo en el futuro la iglesia de occidente es que le dio el título de emperador a Carlos Magno, a lo que se opusieron los del imperio bizantino. Lo que hizo el Papa es dejar de usar el credo Nicea y empezó a utilizar el antiguo credo apostólico. Por eso es que en el occidente se usa más el credo de los apóstoles. Y eso mayormente lo transmitió la iglesia romana, mis hermanos, y hemos estado analizando que el credo niceo es más completo, es más seguro dado que se hizo en un concilio. No estoy diciendo que el credo apostólico no sea importante, pero ese se fue haciendo poco a poco. No es que los apóstoles lo hayan escrito. Por eso el credo Nicea, que fue para defender la cristología y que tiene mucha base, se hizo, ¿verdad?, en un concilio y fue ha sido de mucha bendición. Independientemente, no quiere decir que uno sea malo, el otro bueno, pero eso hizo que en el occidente se empezara a usar el credo de los apóstoles y el credo Nicea fuera usado más en la iglesia del oriente. Hoy en día lo usan más la iglesia ortodoxa. La 18, de que todas las controversias en el reino de los francos, ¿cuáles son las que más nos interesan y por qué? Es sobre el tema de la predestinación, que hasta la fecha es un tema polémico y que acá lo vamos a estudiar en la clase de soterología, ahora en el segundo año, en el trimestre que sigue, mis hermanos. Y la presencia de Cristo en la comunión, sobre todo con el asunto de la transustanciación, que hasta la fecha la iglesia lo sigue creyendo, la iglesia católica. Creen que el pan o la hostia se convierte verdaderamente en cuerpo de Cristo y que el vino es verdaderamente sangre de Cristo. Cuando en la Biblia encontramos que eso no es así. Nosotros creemos que simboliza, representa el cuerpo de Cristo. Pero hermanos, ¿por qué es tan importante? Porque la iglesia no estaba dispuesta a aceptar las doctrinas de Agustín sobre la gracia y predestinación, que en esas doctrinas se basó después Calvino para reafirmar muchas de las cosas a un Lutero y muchos reformadores. Entonces es importante esto, al tiempo que pretendían basar sus enseñanzas sobre San Agustín, pero también se resistían a aceptar la predestinación y la gracia. Tristemente tú sabes que la Iglesia Católica, a pesar de que Agustín es uno de sus principales teólogos de la antigüedad, ellos se resisten a la salvación por gracia, enseñan mucho salvación por obra. Ok, en la Eucaristía de la transustanciación siguen firmes y es algo que, bueno, no tiene ningún apoyo en la Biblia. Ok, las iglesias de Oriente después de las conquistas árabes. Hermanos, en la pregunta 19, los datos que nos dejan ver que Boris, rey de los búlgaros, se convirtió al cristianismo son interesantes. Porque se convirtió con la labor de muchos misioneros de Occidente que llegaban al Oriente y así se bautizó y pidió a un arzobispo y quería que su pueblo conociera el Evangelio allá en Bulgaria. Después de años de reinado, él se retiró a una vida monástica. Dejó todo. Dejó el gobierno, dejó el poder, dejó la riqueza. Después quitó a su hijo porque había dejado a su hijo encargado del gobierno, pero como no hizo bien las cosas conforme a la palabra, él lo eliminó y puso a Simeón bajo quien el evangelio progresó mucho. Eso nos enseña que era un hombre que verdaderamente se convirtió al cristianismo. Ahora, en la pregunta 20, ¿por qué cuatro temas al parecer insignificantes se produjo la ruptura definitiva entre las iglesias de Oriente y la de Occidente? Y en la que intervino el arzobispo León de Acre, el Papa León IX y el cardenal Humberto. Hay algún dato, el arzobispo León atacaba a los cristianos latinos por usar pan sin levadura en la comunión. Imagínate cosas tan sencillas. Por hacer del celibato una ley universal. Y después el Papa y el cardenal Humberto fueron contra las violaciones del celibato eclesiástico, el nicolaísmo, y la compra y venta de cargos de la iglesia, la simonía. Ahora, unas son sencillas, insignificantes como la primera, pero las otras empezaron a ser muy fuertes. Y hoy en día, una de las cosas más fuertes, el nicolaísmo, la simonía, bueno, son exactamente cosas que vamos a ver más adelante por la cual vendría la reforma. Y las últimas, vamos. ¿Cómo se llamó el siglo X? Porque los normandos y los vikingos, de los que tú has oído mucho, ¿verdad? Quizás en películas, conquistaron buena parte de Europa. A ese siglo se le llamó un siglo oscuro de plomo y de hierro. Y el papado descendió al nivel más bajo de su historia. Muchos papas cometieron pecados terribles y eso está manchado en el sistema del papado. La iglesia lo sabe, pero tratan de ocultarlo. Ahora,
Menciona tres cosas, dice la 22, sucesos que muestran la decadencia del papado. En la página 343, el papado se volvió manzana de la discordia, mis hermanos. Varios papas fueron estrangulados. Otros murieron de hambre en los calabozos, donde los habían puesto sus sucesores para que los callaran. A veces hubo más de un papa, óigalo, hasta de a 3 papas a la vez. Era tan grande el poder y la ambición y el dinero, los recursos que dejaba el papado, que todo el mundo lo quería. Qué terrible. Hasta la fecha es algo que tiene un poder político, económico, social tremendo y religioso. Y la última, mis hermanos, ¿quiénes fueron los 3 hombres que preparaban para ofrecer luz a la cristiandad, que la cristiandad clamaba? Y estamos dentro de la índole de la Iglesia Católica. El obispo de Tula, llamado Bruno, a quien le ofrecieron el papado, y él lo rechazó varias veces. Los monjes Hildebrando y Humberto, quienes a la postre serían celosos reformadores del papado. Digo esto porque en realidad no lo van a reformar. Lo vamos a ver acerca de ellos un poquito más adelante. Así que esperamos revisen bien sus preguntas, analicen esto y seguiremos en contacto, hermanos. Dios les bendiga. Espero que esto les ayude a profundizar un poquito sobre lo que vemos allí. En el nombre de Jesús, Dios les guarde. Sigamos orando por toda esta situación y sigamos en contacto por estos medios. Bendiciones para todos, mis hermanos.